llamó a pedirme que me lanzara de precandidata. La verdad para mí fue sorprendente porque yo no soy una persona ni pretenciosa. eh, es más, soy terriblemente desprevenida. Y esto de verdad me tomó por sorpresa y fue subiendo el ánimo de las personas y el impulso. Y de repente alguien me dijo, lo único que falta es que usted se lo crea. Recuerden que yo había lanzado el nombre de Oscar Iván Zuluaga en marzo, quien es mi amigo, a quien quiero, a quien sabemos que se le robaron la presidencia, se la robó Santos con todas las platas de Odebrecht y no le pasó nada porque Santos parece inmune a cualquier investigación, mientras que a Uribe le crean cualquier de Yanira o de Yaniro, que es la gran tragedia de este país, que es la infiltración de los guerrilleros. Entonces, empiezo por Cartagena con empresarios importantes, el capitán Salas, por ejemplo, del puerto, y empiezo a contarles qué había pasado y cuál era mi percepción de lo que llamaron un paro, cuando en realidad era una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Aquí la izquierda y la extrema izquierda tienen la maña de invertir la realidad. Ustedes me han oído este discurso varias veces. El concepto se llama inversión revolucionaria, es un concepto del filósofo brasileño Olavo de Carvalho. Y aquí uno ve la habilidad como estos bandidos tuercen la realidad o crean realidades paralelas. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya vieron ustedes a Roy Barreras totalmente capturado en video, negando que había reclamado una maleta y negando que tenía dólares. Afortunadamente la policía previó la grabación, ¿no? Para podernos dar cuenta de lo bandido que ya sabemos que es, pero que se dé cuenta el resto del país y de quienes alguna vez terminaron cayendo en ese circuito de Roy Barreras. Entonces, esa capacidad de invertir la realidad y de señalar a sus opositores como lo que ellos son, por eso nos llaman genocidas, despojadores, fascistas, toda esa cantidad de adjetivos de odiadores profesionales, lo que hace es reflejarlos a ellos mismos, de lo que ellos son. Y en ese recorrido, la necesidad de la gente, urgente, que terminamos en Santa Marta, en la costa, y después yo seguí en Cali, estuve en el puente que vandalizaron, después estuve en Medellín, estuve en Barranquilla, regresé otra vez a Barranquilla, regresé de nuevo a Medellín, hoy estoy haciendo un recorrido por el Valle del Cauca. Entonces en todos estos escenarios que se hicieron, ¿sí? La súplica es la autoridad y el orden, la aplicación de la ley. Es un sentimiento común. Entonces, todos los lugares que me he recorrido, estuve en Tuluá, en Buga, el desconsuelo y el desconcierto de la gente de ver que la política de seguridad democrática, la bandera del uribismo, sencillamente no existe, no existe y no existe en este gobierno. Ver cómo nos atraparon a través de una toma guerrillera, cómo el Valle del Cauca, que es una de las regiones más prósperas de Colombia, cómo esa dinámica de la movilidad terminó completamente bloqueada como si fuera una arteria para producir un infarto, cómo sitiaron esta región, que además no solo es próspera, sino que es plana, tiene las mejores vías, tiene conectividad, o sea, tiene todo para generar desarrollo y terminó atrapada en una estrategia macabra. Yo quiero contarles más de lo que la gente sabe. Quiero contarles que esta región fue estudiada previamente. Valle, Cauca y Nariño. Es una región con ubicación geoestratégica. Y lo que hicieron fue utilizar una estrategia de control territorial
que la usaron tiempo atrás en las zonas rurales de Colombia, cuando hacían las tomas guerrilleras o paro armado en los pueblos y en las ciudades a nadie le importaba. Pues no la aplicaron en la zona urbana porque después del acuerdo de paz lo que se ve es la urbanización de la guerra. Cuando yo veo este comportamiento y conozco, por ejemplo, quiénes son los reyes de las movilizaciones sociales históricamente en las zonas rurales, pero ahora, como se urbanizó la guerra, dije esto es el ELN. Y en efecto, muchas de las investigaciones van a demostrar que el cerebro, a pesar de que hacen alianzas con otros bandidos, el cerebro es el ELN. El dividir la ciudad de Cali como si fuera la guerra de Kosovo, como si fuera la guerra del Líbano, el cercenar el sur del oeste, el tener un control para que nadie pudiera comprar ni una libra de arroz, es una estrategia de guerra urbana, pero además con el ingrediente de lo que se denomina guerra asimétrica, guerra de cuarta generación, porque esto sirve para distorsionar la realidad. Las fake news para cambiar la percepción del ciudadano, para hacerlo sentir terror, pero a la vez para creer en lo que no es cierto. Y esa capacidad hipnótica de manejar un colectivo de autos y de imbéciles. Porque ustedes pasan aquí al lado del río Cali por el oeste y van a ver el éxito totalmente quemado y vandalizado, como varios éxitos. ¿A quién se le puede ocurrir en su cabeza que en el éxito hubiera un centro de tortura de jóvenes? Pero lo piensan, mienten, usan las redes para masificar el mensaje, usan cuentas del exterior, se identificaron 7,000 cuentas de Rusia y Bangladesh, como pasó en la elección con Trump, usan esto y después viene el detonante de violencia. 180 noticias falsas que yo tengo colgadas en mi página que llevé a Washington cuando visitamos a la Comisión Interamericana y a los senadores y representantes gringos que te demuestran que detrás hay un andamiaje financiado de personas que se sientan a torcer la realidad. Y lo lograron, señores. En 3 días tenían totalmente copadas las redes sociales y lograron el pronunciamiento de los organismos internacionales de derechos humanos, que para nadie es un secreto, que son parte de esta telaraña socialista y globalista, en contra de la fuerza pública. Lo mismo que están haciendo en Estados Unidos con los Antifa, lo mismo que hicieron en Chile para destrozar el país con una economía la más próspera de América Latina, con el país con mayor ingreso per cápita de América Latina y el país con mayor movilidad social, porque parece que la vida buena cansa y la mala amansa, como lo de Venezuela. Hoy Colombia está enfrentando un desafío. Necesitan que Colombia caiga. Yo estoy viajando el 3 de este mes, invitada por el presidente Bolsonaro, a Brasilia, donde estamos invitados republicanos y varios políticos y activistas, obviamente conservadores y de derecha, a alertar sobre el robo que va a haber en las elecciones de Perú. Por eso le anularon las investigaciones a Lula da Silva. Es igual que la porquería que pasa aquí cuando le anulan las investigaciones a Petro. Es una estrategia para quedarse con el poder y tener el botín y poder llevar a cabo un plan macabro, que es el plan de las doctrinas colectivistas, que si tú no obedeces, te mueres, así de sencillo. Ya cayó Perú con fraude. ¿Quién lo defendió? Nadie. La única voz que salió fue la mía, replicando en los canales peruanos. Vamos a ver qué pasa, porque los peruanos no creo que tan fácilmente los logren doblegar cuando ellos vencieron a Sendero Luminoso y lograron poner a Abimael Guzmán tras las rejas. Continúan porque ellos no paran. El comunismo nunca pierde su objetivo de llegar al poder. Ellos se retrasan, como pasó en el gobierno de Álvaro Uribe, pero después avanzan, como pasó en el gobierno de Santos, o en este, por blandito, porque uno no puede pretender caerle bien a todo el mundo y mucho menos olvidarse de las banderas que llevaron
al uribismo al poder y que hicieron que el Centro Democrático pasara de ser movimiento a ser partido. ¿Cuál es nuestra misión? Recoger esas banderas que no son otra cosa que el sentido común. La seguridad es un bien fundante. Sin seguridad no hay vida, no hay trabajo, no hay movilidad. Así de sencillo. Por eso los 3 huevitos de Uribe, la seguridad democrática. Cuando usted tiene seguridad, usted trabaja, y cuando trabaja genera riqueza, y cuando genera riqueza paga impuestos. Confianza inversionista, hay plata para invertir. En este momento en Colombia todo está congelado. La gente dice, yo voy a esperar a ver qué pasa. O sacar el dinero como pasó en Chile, en Perú y está pasando en Colombia. Por el miedo. El miedo espanta el capital por la desconfianza. Y si usted tiene seguridad y tiene trabajo y genera riqueza, va a tener recursos para atender a los más pobres. Esos eran los 3 huevitos de Uribe, que es que no pasan de moda porque la lógica y el sentido común no pasan de moda. Lo que pasa es que ahora lo que está de moda es la imbecilidad colectiva. Y el gran peligro de una porción de la juventud es esa capacidad de instrumentalización que tiene la izquierda al crear esas fantasías de cambio. ¿Cambio para qué? ¿Para comer en la basura? Y esas fantasías las crean también a través de las redes sociales y de los celulares. Es un peligro porque estos jóvenes de hoy parece que arrastraran una desesperanza aprendida. No tienen capacidad de ver lo que pasó con sus abuelos que seguramente no tenían ni segundo ni tercero de primaria. Para que ustedes sepan, hoy el 70% de los vándalos en Bogotá y terroristas, porque hay de ambos, tienen acceso a la educación pública, reciben educación pública gratuita, o sea que es paja todo lo que reclaman, mentiras. Ellos son parte de un objetivo de anarquización del país. Por eso son miembros de la red de Antifa, igual que los gringos, igual que los chilenos. Es un fenómeno global de destrucción del estado de cosas con el engaño de que hay que destruir para construir, pero es que están destruyendo lo que no han construido. Por eso no miran a sus abuelos que tuvieron capacidad de supervivencia. Estos tienen todo y parece que sintieran que se les debe, sumado a la rabia. Sentir odio es muy fácil. Con un titular de prensa la gente siente odio, porque para usted querer tiene que conocer a la persona. Y en esa disputa entre el bien y el mal, la narrativa la va ganando el mal. Después de que cooptaron las redes internacionales y los organismos internacionales, ya no les importó lo que pasara. Mataron más policías, degollaron el muchacho de la moto y nada pasó, porque nada pasa, nada les pasa. La responsabilidad nuestra es abrir los ojos y enfrentarlos. Yo los enfrento, porque a mí no me amilanan con el cuento del estallido social. Yo soy consciente del empobrecimiento de la gente en el mundo por el coronavirus. En Colombia tenemos hoy 40% de pobreza. Retrocedimos 13 años. Pero eso no justifica quemar policías vivos, ni justifica quemar el medio de transporte donde se transportan los más pobres, los que no tienen vehículo. A mí que no me vengan con esos cuentos. La gente quería trabajar y la economía empezó a despegar hasta que se inventaron un paro. Esto es una complicidad que existe de actores políticos financiados por las guerrillas narcotraficantes, instrumentalizando joven y usando a los indígenas para que la fuerza pública no pueda actuar, porque donde maten un indio, pues se vuelve el genocidio indígena y terminamos ahí sí del todo con la fuerza pública, que es un objetivo, como acabar con la policía es un objetivo en los Estados Unidos. Tenemos que unirnos, tenemos que recoger nuevamente deseos y propuestas posibles. No podemos vender humo. Ustedes nunca van a oír de mí una promesa que yo no pueda cumplir. Como si me piden un favor y digo, no te lo puedo hacer, por A o por B, o sí te lo hago, o te lo hice, pero el efecto no sé si es bueno o malo. Mi fortaleza
es la verdad. Por eso yo vivo despojada de máscaras, porque además no necesito de la política para vivir, como si se volvió un negocio de quienes entendieron que la política es el trampolín para volverse millonarios, como Roy Barreras, como Benedetti. Dígame, ¿qué hicieron? ¿Qué empresa hicieron? Si no han pagado una nómina en su vida, igual que los izquierdos. ¿Qué ha pagado de nómina el señor Petro? A ver, cuénteme. O el señor Robledo. Nada, no tienen ni idea de lo que es arriesgar un patrimonio para sacar una idea adelante. ¿Qué ofrezco yo? Yo ofrezco poder desatar una economía atrapada en leyes, en decretos, en resoluciones, en vericuetos, en burocracia. Usted tiene que sentarse con los gremios, ya lo he hecho, y me dicen, el problema es el artículo 2 de esta ley. Si lo quitan, crecemos. El problema es el permiso que no me dan desde hace un año y no he podido contratar 50 empleados. Pasemos al banquillo, a las entidades para decirles, ustedes están enfermos, porque yo defiendo las instituciones, pero hay que sacudirlas y revisarlas. Se volvieron centros de extorsión. Cualquier permiso tiene que tener además un favor, una coima. Cuando el privado es el sector real de la economía, que es el que después tributa para que los funcionarios del Estado reciban un sueldo. Ese sector privado hay que impulsarlo. Vengo del norte del valle, de una región absolutamente próspera, pero yo no conocía Bolívar Valle, por ejemplo. Yo creo que nunca, no había entrado, muy pocas veces habré entrado a Roldanillo o a Cartago. ¿Saben por qué conocí, tengo amigos y he hecho las relaciones que tengo con hoy empresarios muy ricos? Por un favor que no debía ser necesario, pero fue de un exportador de aguacatejas hace 4 años que tenía la exportación a Whole Foods, ustedes saben cuál es Whole Foods, detenida por un funcionario del ICA. Increíble, ¿no es cierto? Se inventaron que los árboles de aguacate tenían plaga para no dejarlo exportar. Gracias a esa gestión, es la primera exportación de Colombia a Whole Foods. Hoy es un clúster de economía que mueve millones de dólares. Llegaron todos los comercializadores ricos de Chile, de Estados Unidos, de Perú. Esto es un emporio de productividad porque Colombia es competitiva en temas agrícolas y pecuarios. Hoy tenemos flores en el Dobio que se exportan a Japón, se exportan a Taiwán, se exportan a Europa y le dan mano de obra a montones de mujeres. Hoy tenemos, además del aguacate, el pimentón rojo, que por fin los gringos nos quitaron las barreras y están consumiendo el pimentón. Ojalá, y esa es otra pelea, menos embajadas y más equipos negociadores abriendo mercados en el mundo. Hay que empezarle a reclamar a los gringos que si consideran que somos tan aliados, ¿no? Tan aliados en una guerra que nunca se va a ganar, que es la guerra contra la coca, que nos quiten las barreras sanitarias para que podamos exportar carne y leche. Pero pretenden es mandarnos lactosueros y mandarnos leche en polvo, donde le van a dejar de comprar aquí al campesino que ordeña, y son 300.000 pequeños campesinos ganaderos. Eso no es posible. Yo creo en el libre mercado, pero no hay forma de competir cuando las estructuras son competir con un país como Estados Unidos, con una economía agrícola subsidiada y con una Colombia donde ni siquiera hay vías para usted mover su producto. Yo quiero que los gringos sean aliados de verdad, que nos abran el mercado y ahí sí pueden mandarnos lo que quieran, pero que nos abran su mercado. Porque por eso los chinos son los nuevos conquistadores del mundo. Pongan el mapa de cómo va la conquista económica de China al mundo. Se comieron África, se comieron América Latina, creo que alquilaron una parte gigantesca, si no estoy mal, de Ucrania, porque los chinos no tienen capacidad de alimentar a su gente, necesitan el resto del mundo y necesitan las materias primas y llegan con la chequera, que no llega nuestro aliado gringo. Entonces, todo esto es para decirles que yo creo en la economía de libre mercado, que hay que abrir mercados, hay que proteger, porque a veces la gente me dice, pero ¿por qué usted cree en la libertad de mercado y protege todavía sectores que no generan productividad por los desajustes
estructurales. Yo no puedo dejar morir de hambre a 300.000 pequeños campesinos. No es ético además, porque además la competencia no es igual con los países del primer mundo en temas de subsidios agrícolas y pecuarios. Yo creo en menos Estado. Yo de verdad estoy harta de ver que aquí hay agencias para todo y todo lo quieren regular hasta la respiración. Eso es atrapar las formas de generación de riqueza. Yo creo en menos leyes. Menos leyes porque la mayoría de las leyes son malas. Y las leyes las producen congresistas, como les dije, que no han generado nunca un empleo en su vida. Nunca, salvo el de su muchacha y seguramente su niñera. Punto. Yo creo en que las entidades de control estatal, en vez de tener más funcionarios, tengan más tecnología. Y creo que las plataformas, señores, ya para terminar, nos van también a desatrapar del monopolio del sector financiero, porque si algo no deja crecer este país es la falta de acceso a capital a través del crédito. Aquí hay 5 millones de personas, óyeme bien, Nidia, 5 millones que usan el gota a gota. 5 millones de personas excluidas del mercado capitalista, de la economía capitalista, excluidas. O te colgaste en el crédito y te sacaron. Y si vas a pedir un crédito, pues prácticamente te toca empeñar la casa o lo que tengas. Gracias, ahí sí, a las tecnologías de información, la banca va a llegar por aquí y por aquí va a haber créditos y por aquí va a ser flexible y la banca va a ser virtual, no te va a tocar hacer fila en ningún banco, todo lo vas a hacer virtual. Ese muchacho Vélez colombiano, el segundo hombre más rico en Colombia, 39 añitos, no sé si lo han visto, deberían buscar su entrevista. No lo dejaron entrar en Colombia por las regulaciones que mantienen el monopolio de 5 grandes grupos financieros y se fue al Brasil. Y Bolsonaro le permitió y se dio una puja con los bancos para bajar los intereses, que son los márgenes de intermediación bancaria. Y lo lograron. Y ya va a entrar a Colombia. La verdad no sé qué ha pasado, quiero contactarlo porque donde la gente acceda a capital, este país crece como el mayor en América Latina. El impulso sería inigualable porque el colombiano es trabajador, es madrugador, es responsable, pero no accede a lo elemental. Eso para mí es una política. Así tiene que ser. Las plataformas como la que estamos aquí, que nos obligó a aprender formas de conectividad distintas, nos está demostrando que el tiempo vale, que si yo me muevo de un sitio a otro no voy a ser igual de eficiente, que aquí hay un ahorro, pero hay un acceso a una educación que debe ser cada vez más económica para que la gente no quede excluida tampoco. Las plataformas nos van a permitir estar con los profesores mejores del mundo. Vamos a tener la posibilidad además, que se está haciendo ya, de programar. Ustedes saben que ese es otro reto en Colombia que lo hizo la India hace muchos años y es generar aquí jóvenes formados en programación que pueden ser contratados desde el exterior. Ya ustedes en muchas carreras pueden ser contratados. Un diseñador gráfico puede ser contratado y no tiene que viajar y contratarse en dólares, que hoy es un buen negocio porque el dólar está muy alto. ¿Ustedes saben cuánto se sale ganando un muchacho programador después de 9 meses de capacitación? Hay 9 y 18 meses. Se entra a ganar 4,5 millones de pesos. Eso es una fantasía, porque el joven es un consumidor natural, pero esto le cambia su nivel de vida porque va a tener acceso a lo que no tenía antes. Estamos en una revolución nueva, digital, y no podemos quedarnos por fuera. Tenemos que aprovecharla, pero aprovechando también nuestro mercado. En el tema de ganadería, mi marido con Fedegan ha logrado abrir nuevos países, se está exportando, van a llegar, se estima que el año entrante pueden llegar a 500 millones de dólares en canal y ganado en pie. Y yo aspiro que nosotros sigamos creciendo como país agrícola y no sigamos perdiendo esa capacidad donde terminamos importándolo todo
pudiéndolo producir aquí. Yo los dejo para que me hagan preguntas, lo que quieran, con mucho gusto. Gracias, Nidia. Gracias a ustedes. Gracias, senadora. Me gustaría darle la bienvenida a Adriana, que te está participando desde el Perú. Bienvenida. Marcela Arizabaleta. Doña Nidia. Muchas gracias por la bienvenida. Yo los interrumpo un segundo, por favor. A todos les recuerdo que todos debemos participar. Por favor, ser muy medidos con el tiempo. La intervención es de 2 minutos. Muchas gracias. Marcela. Bueno, excelente lo que acabó de hablar la senadora María Fernanda Cabal. Mi mayor admiración hacia ella. Es una mujer demasiado inteligente y sobre todo me gusta por lo que ella dice, por su claridad y porque le gusta hablar siempre la verdad. Y así es que vamos a lograr avanzar en nuestro país. Mi pregunta puntual para la senadora Cabal es: ¿cuáles son las propuestas que ella tiene, los mayores proyectos que ella tiene si llegara a quedar presidente de Colombia? Y lo otro es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para lograr que ella finalmente sea la candidata del Partido Centro Democrático? Porque definitivamente yo voy a votar por ella. Y de verdad que me siento muy orgullosa de poder tener a una representante del calibre de ella en el Centro Democrático. Mi mayor admiración para esta gran mujer. Gracias, Marcela. Te contesto las preguntas al revés. Estamos buscando la fórmula para no sentir una decepción como pasó la vez pasada. Una fórmula entre los candidatos, los precandidatos del Centro Democrático. Estamos definiendo una fórmula para en noviembre aplicarla y quedar con un candidato único. Y posteriormente, en marzo, buscar una coalición de la centroderecha para tratar de unirnos lo que más podamos. Mira, la fórmula es en noviembre. Yo pienso para mí, pero me toca convencer a mis compañeros que la mejor fórmula es que vote la militancia carnetizada. Así, si hay una auditoría, uno puede saber si mi voto fue por A o por B. Yo prefiero eso que una encuesta. Segundo, propuestas. Tengo varias propuestas, pero quiero que las propuestas sean posibles y no que sean solamente humo, que es lo que hacen muchos candidatos. Una de esas, yo estoy convencida que si uno hace un trabajo con cada gremio de la producción, grandes y pequeños e incluso los informales, la gente te va a dar la ruta para uno corregir los desajustes que ha producido el mismo Estado. Esta mañana estuve con unos empresarios arruinados por la UGPP, arruinados porque faltó algo que presentaran en la declaración ante la DIAN y terminan haciendo unos cálculos como si la gente ganara más. Todo está diseñado en Colombia para que el Estado, que es tu socio obligado, te arruine. Si un empresario se quiebra, la DIAN hace todo lo posible por no dejarte salir adelante. O sea, todo es al contrario del sentido común. Entonces, ¿qué quiero ser yo? Que más que una propuesta es una acción. Los gremios más importantes sentados con el equipo de técnicos y de asesores legislativos para identificar aquellos yerros donde no pueden o les toca esperar demasiado un permiso o dar 20 vueltas. El permiso del ICA o el INVIMA o de la Corporación Ambiental, que todo eso se vuelve corrupción. Son extorsiones que terminan siendo otra cosa que la corrupción. Entonces, a mí me parece que si uno desata eso, sería fascinante. Segundo, yo quiero mover el ingreso de plataformas bancarias. Mire, eso nos libera del monopolio del sector financiero, que es degradante. Ustedes saben que los intereses de Colombia creo que son unos de los más altos del mundo, si no los más altos. A usted el banco en Colombia le cobra por respirar. Por respirar. Y como no hay suficiente competencia, ellos se acomodan con unas tasas muy altas. Que entre, que no se regule, porque cuando se regula empieza el problema. Quiero volver a rescatar la capacidad de inteligencia del Estado que la destruyó Santos con Sergio Jaramillo y desafortunadamente este gobierno no hizo nada.
Por eso la Agencia Nacional de Inteligencia tiene 500 funcionarios y ninguno se dio cuenta que nos iban a hacer la toma guerrillera que hicieron. Por favor, porque todos son de Santos, porque este gobierno dejó el 85% de funcionarios de Santos. Eso para mí es insoportable. Rescato la inteligencia y como se lo dije a Diego Molano, traiga a los mejores que liberaron este país con Uribe, que ahí están porque se fueron o los echaron con Santos. Tráigalos. La inteligencia fue la que dio los grandes golpes. Acuérdense, el Raúl Reyes, el Mono Jojoy, el otro salvaje del Cano. La operación Jaque. Es que eso no fue al azar. Eso es inteligencia pura y efectividad y voluntad política de un presidente que decía para adelante que yo asumo la responsabilidad. Eso es urgente hacerlo. También hay que pensar qué vamos a hacer con el tema de la migración venezolana, ¿no? Porque nosotros no podemos seguir como un país de puertas abiertas. Yo lo lamento. Nosotros hemos sido demasiado generosos, pero nos mandaron toda la criminalidad de los colectivos chavistas que están presentes en cada manifestación violenta, quemando CAIs y quemando policías. ¿Qué es lo que pasa? Y resulta, ustedes saben que el 80% de los hurtos en Bogotá ahora son de muchachos venezolanos que no tienen ni siquiera cédula. Ah, no tenés cédula. Deporte. Si usted no hace respetar su país, la gente está desesperada, desesperada en todos los rincones y pueblos de Colombia y el gobierno dando permisos. No, por favor. Y otra cosa también que quiero contarles, el porte de armas. Yo sí creo en el derecho a portar armas legales, porque hay 3 millones de armas ilegales matando colombianos. Entonces, yo básicamente a grandes rasgos de las cosas que haría, sería práctica y haría eso. Tecnologías de información, seguridad, desatar al Estado de la mano de los gremios, abrir mercados. Excelente, senadora Cabal. Y realmente queremos que si tú eres presidente, que vamos a pedirle mucho a Dios que así sea, que realmente tú hagas una reforma de la justicia grande en nuestro país. Sé que lo puedes hacer. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias, Marcela. Wilmer Pacheco. Esa es la solución para poder elegir un candidato y que sepamos que realmente es ese al que nos representamos todos, porque mira que hemos hecho encuestas por Twitter por un lado y tú siempre sales ganadora, pero en las encuestas a nivel nacional no apareces. Y definitivamente preguntarte a quién te gustaría o quién sería la persona para la fórmula que esté contigo en segunda vuelta. ¿Quién te gustaría? Wilmer, lo que pasa es que en una convención empiezan a pesar más los intereses de senadores y representantes y a mí eso no me gusta. Yo prefiero la base que vote con su carnet, que se abra una votación a todos los carnetizados. La fórmula no se puede decidir hasta no ir a una consulta en marzo. Cuando vayamos a una consulta en marzo, ¿sí? Que se aspira a que esa consulta sea con los cristianos, es Colombia Justa y Libre, con Elvira, con los conservadores, no sé si en una consulta entrará Peñalosa, me supongo que sí, Federico Gutiérrez, hay que ver qué dice Cambio Radical, pero hay que tratar que sean lo máximo posible de identidad de causas comunes. Entonces, en ese momento se tiene que llegar a un acuerdo a ver quién es el segundo. O sea, uno no podría hacerlo desde antes, ¿sí? Y si yo tuviera la opción de escoger, me da risa. A mí la verdad es que si uno pudiera escoger, me encantaría el presidente Uribe de vice, ¿no? Pero uno sabe que eso no es probable. No sé, habría que mirar a alguien que fuera un complemento, que de verdad uno trabajara con gusto. No necesariamente eso sucede, ¿no? Ya hemos visto qué ha pasado con otros vicepresidentes, pero no lo he pensado porque sé que no hay capacidad de escogencia. La consulta te arroja unos compromisos. Luz Helena. Senadora, mi pregunta es cuanto ahora a lo de las curules para los víctimas y también me interesa lo de
lo de el tema de los estudiantes con matrícula cero, esos dos puntos. Primero, el de las víctimas, al final, cómo se va a, porque se ha dicho muchas cosas, pero no sabemos al final si realmente se van a tener en cuenta las que no están en los territorios. Y lo segundo con los estudiantes es si va a haber de parte del Congreso una reglamentación para que estudiantes que duran en la universidad muchos años, hacen 2, 3 carreras o no hacen ninguna en los muchos años que llevan, eso queda reglamentado para que solamente tengan acceso a una carrera y que las demás que quieran hacerla hagan por su cuenta y que haya un control sobre eso, porque pues le quitan cupos a otras personas y también algunos se quedan es haciendo, adoctrinando. Lo último que quería decir y con mucho respeto es que yo creo que a pesar de que pues en todos los gobiernos hay fortalezas de los presidentes, acciones que han sido muy positivas, muchas no como la de Santos, yo creo que en este gobierno hay que tener en cuenta que hubo le ha tocado una época también muy, muy, muy difícil, la pandemia y esta represalia de la izquierda con este, entre comillas, estallido social. Entonces yo creo que él ha trabajado y ha hecho y está haciendo muchas cosas que no se han visto suficientemente, otras que de pronto sí ha habido fallas, pero es muy importante para una campaña también reflejar lo bueno que ha tenido el gobierno, no, pues lo que no ha tenido bien está bien, pero sí lo bueno que ha tenido y representa el gobierno para una campaña. Eso es todo. Y gracias. Gracias Luz Helena. A ver, respecto de las curules, ustedes pueden entrar a la Gaceta del Congreso y revisar la conciliación donde se impuso la ponencia de Senado. Cuando yo estaba en Cámara, a nosotros nos tocó discutir ese adefesio. Yo había propuesto que se entregaran 10 curules gratis a víctimas. Háganlo al azar. ¿Por qué tienen que hacer campaña a las víctimas? Porque todo esto es parte de la estrategia que se negoció en La Habana para poder desequilibrar el resultado electoral en el Congreso. Es una forma de ir atrapándonos y conquistando su objetivo. Eso no es otra explicación. En Cámara habíamos acordado que las circunscripciones, como no hicieron caso a lo de las 10 curules gratis, habíamos quedado en que las circunscripciones fueran nacionales porque al ser seleccionados 167 municipios en 16 circunscripciones, se vulneraba, se revictimizaba a los desplazados de esas regiones, 1. Y 2, en esas regiones el 95% tienen coca y el 87% tienen minería ilegal, o sea que es una vagabundería. Y es una vagabundería de una corte constitucional que terminó, como todo lo de Santos, manipulada por Santos. Santos compró las cortes, compró el Congreso, hizo lo que le dio la gana y ahí tenemos los resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros digo, yo, Paloma, el general, ¿cómo se llama el de la policía que fue secuestrado? Mendieta. Mendieta. Eso, varios. ¿Qué vamos a hacer? Como es fast track o fast track, resulta que como reviven el fast track porque la Corte decide que sí hay número de votos válidos, entonces eso va a control automático de la Corte. En el momento en que entre a control automático, nosotros vamos a pedir ser escuchados. Nos dan solo 3 minutos. Yo ahí voy a invocar ese principio de igualdad que se viola para decir que es inconstitucional esa ley. Lo mismo hará Paloma, otra cosa hará el señor Mendieta. Yo ya le avisé a los de Herbinoyos, a los de Rosa Blanca, pero no sé si podamos prosperar, no sé qué logremos, porque el problema es que no tenemos las mayorías de las cortes. Ojalá el presidente Duque, ojalá se le ocurra
que el reemplazo de 2 magistrados que salen antes de que él se vaya lo haga con personas conservadoras y de derecha, porque eso sí salva el país, cuando usted tiene un equilibrio. Respecto a los hechos del gobierno, claro que ha sido durísimo, yo no niego la confrontación que tuvieron con todos estos bárbaros y vándalos, pero yo sí le critico, Luz Helena, a un presidente que en el 2019 le destruyeron el país y no se preparó ni siquiera comprando la herramienta que usan los países para protegerse, que son herramientas que apagan redes, herramientas que tumban cuentas, y por eso se creó el caos que se creó, cambiando la percepción del ciudadano para mal en contra de la fuerza pública. Entonces, no hicieron nada, no compraron nada. Fue gracias al Comando Sur de Estados Unidos que la policía al mes y medio de estar desbaratada pudieron implementar esa herramienta. ¿Qué le resiento yo al gobierno? ¿Por qué la primera manifestación horrible que nos hicieron le cedió, iba a firmar el acuerdo de Escazú? Pero este gobierno, ¿cómo no lee? Por favor. ¿Usted sabe qué es el acuerdo de Escazú, Luz Helena? Sí, Con él, eso es peor que un acuerdo de paz. Por eso yo a la gente le digo, revisen, vean mis videos, busquen Escazú en Google y busquen el artículo 3º. Cualquier individuo nacional o extranjero tiene personería para denunciar dentro de Colombia cualquier actividad que genere un daño ambiental y no la determina, es indeterminado. Nos vuelve a la época de las cavernas, por eso todos los que apoyan Escazú son marxistas y ya le iban a firmar. ¿Por qué este gobierno tiene que correrle a los guerrilleros? Nos iban a meter 400 jueces agrarios para cumplirles que la reforma rural integral. Perdón, a mí 7.000 bandidos no me van a cambiar la estructura de mi país. Quiero fortalecer los jueces. Hay unos jueces civiles y unos jueces administrativos. Ah, no, aquí hay que crear más jueces, pero para joderlo a uno, perdóneme la palabra, para joder al ciudadano, a la persona buena que sobrevivió a la guerrilla, al paramilitarismo, al abandono del Estado. Entonces ahora tenés un juez. Todo eso lo instrumentalizan ellos porque ellos solo viven pendientes de destruir. Y nosotros que tenemos que construir, nos toca sacar el tiempo para defendernos de los personajes. Entonces, yo sí tengo dolor en mi corazón con el gobierno, sí lo tengo, porque nos dejó la gente nuestra tirada. Me da rabia, a mí me da resentimiento, eso es lo que empiezo, porque todos hicimos campaña para que él ganara, pero yo no voté para tener a los santistas en el ni en las embajadas, ¿sí me entendés? Entonces no lo hago por ser mala persona, yo de hecho no suelo hablar mal de la gente así me caiga mal, pero nos hizo mucho daño a la marca Centro Democrático y nos va a costar muy duro, nos va a costar poder volver a sacar el mismo número de curules, yo creo que se nos baja. Ojalá que logremos volver a recoger gente, pero está bien difícil. Entonces, yo sí aspiro que todo lo que pasó de este bloqueo criminal, pues despierte a las personas y vuelvan a creer en nosotros. Matrícula cero ya la sacó el gobierno, ya la sacó, la sancionó. Lo que pasa es que yo creo, de verdad, que no se necesita una ley para decir lo obvio. Como en este país todo lo tienen que reglamentar hasta la respiración. Yo creo que con un simple decreto cualquier universidad puede exigir, porque en la autonomía universitaria uno tiene que decir, en los Andes, debajo de 3-4 y te sacaban de la universidad. La universidad puede decir, en esta universidad las personas pueden cambiarse de carrera una sola vez porque el espacio o sea, no hay suficiente oferta. En esta universidad no se puede estudiar más de cierto tiempo porque eso se llama corrupción. Están robándose la plata de los que pagamos impuestos y están dejando al que quiere estudiar sin estudiar. Ah, pero como son mamertos, entonces nadie pelea. ¿Usted sabe por qué se quedan, Luz Helena? Porque reclutan muchachos, Sí. reclutan y venden droga. Son reclutadores y son jíbaros. No por otra cosa se quedan hasta los 30 años. Uno en una universidad, más que jartera. Se imagina uno en la universidad brincando de carrera en carrera y como nadie les dice nada. Eso es puro reclutamiento y venta de drogas, que eso sí es negocio. Carlos Giraldo. Buenas noches, senadora, doña Nidia. Hola, y todos Carlos. los compañeros. Le tenía 1000 preguntas, pero le voy a hacer apenas 4.
y voy a ser voy a ser lo más conciso posible. Ante todo, de mi agrado, total mi agrado, su exposición, sobre todo en ese aspecto económico para el país. Es que por ahí es sentido común, lógica, como usted lo dice. Vamos por el primer punto, las armas. Siempre he sido un convencido de que las personas buenas somos más, pero si no tenemos forma de defendernos, no hay tutía. Se puede recorrer, le hablo desde Medellín, podemos recorrer media ciudad y no vemos un policía. O sea, el espacio está abierto para que el delincuente haga. Y ellos dicen que las cámaras son de seguridad, pero la cámara ve al que me apuñala o me mata, pero no me da seguridad para mi vida, para mi integridad o para mis bienes. Entonces, una inquietud que siempre he tenido es que como hizo el señor Juan Manuel Santos, que decretó no portar las armas, entonces, ¿por qué es tan difícil deshacer lo que hace un gobernante local, regional o nacional? Y si usted estaría también de acuerdo en que las personas evaluadas, físicamente preparadas, psicológicamente preparadas para portar un arma, si esa sería una manera también de contener la delincuencia que en este momento está súper desbordada. Obviamente también por lo que usted decía con lo de los venezolanos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el principal obstáculo que usted le vería a un referendo en el que usted ha hecho unas propuestas para cambiar y eliminar este mal llamado pacto de paz? ¿Cuál sería el principal escollo para sacar adelante un referendo en ese sentido? Tercera, la registraduría. Tenemos un gran enemigo ahí. ¿Usted considera viable que los ciudadanos que no somos funcionarios públicos nos inscribamos en la registraduría como jurados de votación para ver si nos llaman y asegurar de pronto unas elecciones más transparentes? Te contesto, me hiciste 3 preguntas, entonces te cuento. Yo presenté, Carlos, el proyecto de porte legal porque resulta que el señor Juan Manuel Santos en el 2015 expidió un decreto modificando otro decreto que existía desde el año 93. O sea, desde el año 93 hasta el año 2015, la gente pudo portar su arma cumpliendo los requisitos de ley. Los requisitos son, obviamente, comprar un arma, que la que menos vale casi 5 millones de pesos. Esas armas no pueden ser armas de guerra. Pasar una prueba psicotécnica, no tener antecedentes y demostrar la necesidad del uso del arma. Todo eso se cumplía y usted tenía su arma, y en Colombia creo que llegamos a 500.000 personas con su arma. 500.000 de 50 millones de habitantes, ¿no? Tampoco es que sean un montón. ¿Qué hizo Santos? Me imagino que por órdenes de La Habana. Sacar un permiso especial que no se llama especial porque todo lo de él es como lo de los comunistas, ¿no? Es como la paz. Entonces, especial es que es prohibido. Hoy solo tienen permiso 6.000 personas, pero el Estado les sigue cobrando el porte porque este es un Estado ladrón. Yo sí creo que debemos volver al decreto de antes. Y este gobierno no lo hizo, sino que extendió lo mismo que dijo Santos. Y yo se lo reclamé, y Cristian Garcés se lo reclamó, y salió Rafael Guarín como un tigre a decir pendejadas. Salió Rafael Guarín a decir que es que el monopolio de las armas, sí, pero cuénteme las 3 millones de armas ilegales, ¿qué control tiene el Estado con las que están matando colombianos? Mientras que si usted dispara su arma, usted es responsable del uso que haga de ella y de las consecuencias. Ese es un debate absolutamente claro. Yo llego y restablezco el mismo decreto que había antes. El Índice Global de Paz, para que lo investiguen, establece que los países más seguros del mundo
tienen porte flexible de armas y los más inseguros, como Venezuela, tiene prohibido el porte. Volvemos, Carlos, al sentido común. Con el tema de llamar a un referéndum, yo sí quiero meterle pueblo a los cambios, así digan que son populistas. Yo sí quiero, porque es que Santos, comprando cortes y comprando Congreso, nos atrapó en su acuerdo de paz derrotado en el plebiscito, que no significaba que no hubiéramos podido revisar ese acuerdo. Revisémoslo. Ah, no, ellos no, porque lo ancho es para ellos y lo angosto es para uno, habiendo ganado nosotros en las urnas. Ese plebiscito tiene que llevar rápidamente fórmulas. Por ejemplo, el tribunal de aforados para que los magistrados tengan quien los juzgue. Este es el único país de locos donde hay 5 altas cortes, 5, con lo que eso significa, ¿no? Pero nadie las juzga porque la comisión de absoluciones del Congreso es un chiste. Segundo, la forma de elegirse. Tercero, la JEP. La JEP no tiene un mal diseño institucional, pero la JEP violó un principio fundamental que lo he repetido, que es el principio de imparcialidad del juez. Y aquí terminaron los militares siendo juzgados por activistas de derechos humanos que ya los habían perseguido en procesos en la justicia ordinaria. A usted no lo recusan con cualquier cosita. Es que el magistrado se pronunció y dijo, ve en mi proceso, lo recuso. Aquí no, aquí los militares le toca soportar a los marxistas siendo sus jueces. Entonces, ¿por qué no le ponemos jueces de la justicia penal militar a los guerrilleros? ¿Cómo se desata eso? Poniendo los requisitos que deben ser. Usted no puede juzgar a los militares que dieron su vida, expusieron su seguridad física. Hay unos sin ojos, sin piernas, para que vengan estos mamertos a juzgarlo. Eso es indignante. Pero usted sí puede generar cambios y va a tener que tener las mayorías del Congreso. Este gobierno pretendió reeducar a los congresistas, por favor, y no echó a nadie en los entes del Estado. Por eso nadie le caminó. Por eso le reviraron todo después de que tiene 4 ministerios la U, 4 cambios radicales y no lo acompañaron con la reforma tributaria. Usted el Congreso lo tiene que manejar y para eso existe gente idónea. Usted sabe cómo lo manejó Uribe, que no tenía ni un congresista. Con Luis Alfredo Ramos en el Senado y con Oscar Iván Zuluaga en Cámara. Con gente que tenga estatura, que sea inteligente, pero que sepa cómo se le habla y cómo se maneja un congresista, pero empiece pidiéndole la renuncia a todos los directivos de todas las entidades del orden nacional. Aquí no hubo espejo retrovisor contra el bandido del Santos. Eso tiene un costo. Usted llega a una empresa quebrada y usted bota lo que hay allí y revisa y cuenta. Por eso las empresas hacen un due diligence para saber qué se van a encontrar ahí. No, aquí no lo hicieron. Y todo eso tiene un costo que lo estamos pagando ahora, ¿no? Entonces, la otra pregunta que me hiciste, registraduría, mire, yo les voy a pedir este favor. Yo necesito que todos se inscriban como testigos electorales. Todos. Vamos a tener que tener testigos en todas las mesas porque Perú se lo robaron en las mesas con 300.000 actas falsas. Pero además, exijámosle al registrador que los jurados sean empleados de empresas en su mayoría privadas. Mandemos como empresarios privados las listas, porque usted tiene que contrarrestar el tema de los profesores de FECODE, que no lo sacaron en la reforma electoral. Salió en un debate y volvieron y lo metieron en el otro. Ahí hay un desafío. Bueno, creo que te contesté esas, Carlos, ¿sí? Bueno, Antonio de la Universidad Sergio Arborela. Muchas gracias, senadora. Buenas, muy buenas tardes. Yo estoy trabajando con Antonio de Giro a la derecha y pues tenemos dos cuentas ahorita. Y bueno, yo he venido trabajando con él un tema muy importante que en este momento siento que me ha tocado un poquito, que es sobre la ideología de género. ¿Cómo se va a trabajar eso en los colegios, con los niños? Porque realmente pues
yo creo que cuando le toca a uno las cosas, pues ahí le pesan a uno más. Mi hija pues ha llegado a información de estos temas que ha sido abierto, un tema pues muy abierto, y anda muy confundida teniendo 11 años. En Colombia, estos colectivos feministas, estos colectivos del LGBTI, dan información muy directa hacia los chicos en los colegios públicos, ahorita con esto de la inclusión del nuevo léxico que tienen que hablar por estas cosas. Ahorita que mi hija llegó a toda esta información y entró en una confusión tan terrible, yo digo, ¿cómo se van a manejar todo este tipo de situaciones que realmente para los chiquitos son muy duros? Porque lo vi en mi hija, son muy vulnerables, les toca duro. Bueno, gracias a Dios me tiene a mí para guiarla, pero hay muchos niños que realmente les llegan todo esto y van a ser los futuros profesionales o el futuro que realmente va a llegar con unos pensamientos, confusiones, rebeldía, como vemos en el caso de los colectivos de las feministas, que se va a poder trabajar con ellos para que esto no siga pasando, o por lo menos que nuestros hijos queden salvos hasta los 18 o 20 años que puedan tomar decisiones. Y como paréntesis, senadora Cabal, me gustaría como dar un aporte, no sé si él le dio mucho, que nos gustaría a todos tener un WhatsApp o un grupo. Me gustaría aportar, doctora, a ver si podrías hacer un Telegram donde nos pudieras tener informados de todo lo que esté pasando. Mira, yo me he preguntado tantas veces qué hacemos para poder contrarrestar el adoctrinamiento y siempre termino estrellándome con que cualquier regulación puede terminar afectando la libertad de expresión. Y después pienso, sí, hay libertad. ¿Hasta dónde es libertad de expresión del maestro y hasta dónde es adoctrinamiento? Y después pienso que los estudiantes y todos nosotros tenemos derecho a información veraz, no tendenciosa. Yo quisiera que este esfuerzo de denunciar el adoctrinamiento en colegios y universidades viniera no del Estado, sino de la misma sociedad civil. Yo quisiera volver a rescatar esas asociaciones de padres de familia que desaparecieron. Ya nadie tiene tiempo. Ya los profesores las usan, creo que simplemente cuando hacen el proyecto educativo institucional como para que firmen ahí. No sé, pensemos en qué hacer y también me interesa que me den ideas. Yo tengo unos grupos que se llaman Soy Cabal, donde mando información de todo lo que he hecho yo. Lo que me estás pidiendo vos es algo más amplio, es como decir, vamos a debatir tal cosa, estén pendientes, eso me parece bien interesante lo que ella está diciendo. Yo tengo también grupo de Telegram que hace lo mismo que los WhatsApp de Soy Cabal. Yo le voy a mandar a Nidia los de Soy Cabal para ver ustedes de dónde son, porque son por región, están divididos. Pero me diste una idea en este momento muy buena, que es incluir los elementos que a nosotros nos produzcan inquietud. Por ejemplo, avisarles a ustedes cuando sea la audiencia de control automático de las 16 curules, de la ley de las 16 curules por la Corte Constitucional, que eso debe ser público, ¿sí? Para que ustedes estén oyendo lo que dicen y saber quién dice qué. Que va a debatirse un proyecto que es muy peligroso en comisión primera y yo lo anuncio. O sea, me acabas de dar una idea genial. Respecto a lo del adoctrinamiento, ayúdenme a pensar porque yo le he dado muchas vueltas. Como yo voy para el Brasil, voy a averiguar qué hizo Bolsonaro porque él sí le advirtió a la gente que denunciara, pero no sé qué tipo de denuncias. O si crear un movimiento en contra del adoctrinamiento infantil y juvenil y tener un portal. O sea, y que la gente diga, mi profesor tal de la universidad tal, y entonces uno denunciar en la Procuraduría. En Procuraduría sí es público, ¿no? Porque si es privado la Procuraduría no procede, pero por lo menos tener alguna herramienta porque es totalmente frustrante lo que pasa hoy. Pero reunámonos en Bogotá y craneémonos algo bien bacano. Lo que te digo en los colegios es que dejan a los chicos con esta información y no los encaminan. Me parece excelente la idea y lo abordamos y nos conectamos entonces
y echamos cabeza y miremos qué están haciendo otros países. Perfecto. Claro que sí, doctora. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Jorge. Lina, ¿no? Lina. Jorge Lizaralde. Buenas noches a todos, buenas noches, senadora, gusto verla. Jorge, Bueno, yo ¿dónde primero está? quería expresar Arriba. que, aquí estoy, que pues me dejó muy confundido, un poco confundido la renuncia de Carlos Felipe y más pues su adición a la campaña de Oscar Iván. De pronto, para personas pues que no están muy involucradas en la política, eso va a evidenciar como una división dentro del partido. Entonces yo quisiera saber cómo se va a manejar esto dentro del partido, cómo el partido va a tomar una vocería para que eso no se vea de esta manera, porque Oscar Iván fue un candidato pues, que no logró en su momento llegar a la presidencia por lo que pasó, por lo que hubiera pasado, pero sí deja pues como un sinsabor que en este momento de pronto el Centro Democrático es quien tiene más representación y de pronto que se fuguen talentos o de pronto personas del centro para ir a apoyar la candidatura que ya pues todavía no tenemos el candidato del partido pues. Y sobre el adoctrinamiento, lo que estaban hablando allí, sí hay que abordar a esos consejos de padres de familia, porque igual los padres de familia, los colombianos, son los que pagan los impuestos para que les paguen a los profesores. Entonces, si usted está pagando sus impuestos y está pagando a los profesores para que le enseñen cosas que realmente sirvan, no para lo que está pasando acá también en Estados Unidos pasa, y los padres de familia se presentan a estos boards de los profesores y le reclaman por qué están haciendo ese tipo de cosas. Eso tiene que pasar en Colombia de alguna manera también. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Mira, lo de Carlos Felipe yo nunca lo tomé en serio, así como no tomo en serio lo de Edward. Y Carlos Felipe finalmente tiene una afinidad de hace mucho tiempo con Oscar Iván. Aquí, si Paloma se baja, seguiremos Rafael, Oscar Iván y yo. Si no somos, en principio, los cuatro, no sé qué va a pasar con Edward, que vamos a ir con una fórmula consensuada para que salga uno. Aquí no hay desunión. El que gane va a estar acompañado de los otros. ¿Oíste, Jorge? Entonces no te preocupes por eso. Además, Oscar Iván es gran amigo de mi casa. Ok. Janet Ramos. Buenas noches, doctora María Fernanda. Buenas noches a todos. Bueno, yo en este momento les estoy hablando desde Pereira, ¿no? Yo quisiera hablar acerca de unos punticos en especial sobre la eliminación de la matrícula cuando hay promedios bajos. Resulta que cuando yo estudié en una universidad privada en Bogotá, cuando uno bajaba el promedio o terciariaba una materia, lo expulsaban directamente de la universidad, ¿no? En cuanto a las universidades públicas, conozco un señor en Bogotá que no ha salido del séptimo semestre de la Universidad Nacional estudiando ingeniería agrónoma. Es una persona que es en este momento presidente de Junta de Acción Comunal, sigue ligado, tengo entendido, a la Universidad Nacional de Colombia, tiene como alrededor de 50 años. Y es una persona que dentro de los barrios ha intentado ejercer como el terrorismo psicológico a otros presidentes de Junta de Acción Comunal de la localidad. Ese tipo de personas sí son las que desangran al Estado, desangran con nuestros impuestos, pues a los que pagamos impuestos. Y pues yo pienso que sería algo muy interesante que se eliminaran las matrículas a personas que terciariaran, pues, o tuvieran promedios bajos, pues igual a ellos se les paga por ir a estudiar, ¿no? Ellos no pagan absolutamente nada.
y que tuvieran más beneficios el personal de patrulleros y soldados profesionales, tropa, en el caso de la Fuerza Aérea e infantes de Marina, en el caso de los de la Armada, que tuvieran más acceso a ese tipo de personas a las universidades nacionales, distritales, ¿no? En cuanto a la docencia de FECODE, puede ser caracterizado por ser adoctrinadores de menores. En el caso de mis hijos, en este momento están estudiando en una escuela normal. Y pues hay, algunos de los docentes intentan como manipular la parte de las marchas, les enseñan a la inversa lo que es el conflicto armado de Colombia. Y pues uno como padre tiene que también que estar encima de ellos. Eran como los puntos. Dale, sí. Más que preguntas, son puntos que compartes con nosotros de tu experiencia, de lo que ha pasado. Yo no creo que vamos a poder sacar el proyecto de ley deporte, no creo porque no tiene el aval del gobierno, pero vamos a seguir luchando y esperamos que si logramos ganar, que yo creo que ganamos en el 2022, volver a restablecer esos derechos. Eso es inminente. Hay que hacerlo. De los miembros de la Fuerza Pública, yo fui diseñadora del proyecto de ley de veterano. El gobierno de Santos presentó otro proyecto y después terminaron uniéndolos, pero los beneficios para los veteranos son míos. Y sabes que sí quiero mirar cuáles son hoy los beneficios para los activos porque no lo tengo claro. Sé que los soldados profesionales están obligados a tomar cursos en el SENA, que me parece muy bueno, eso ya sucede, pero no sé cómo son las condiciones de los demás para poder acceder y qué privilegios tengan. Nosotros hemos sido muy mezquinos con la fuerza pública, de hecho tienen la peor salud del mundo, que es esa sanidad militar, que es un asco. Mientras que en Estados Unidos ustedes ven que son tratados como héroes, como lo que son, a donde llegan, la fila no la hacen, les dan privilegios, les dan descuentos. ¿Cómo me gustaría a mí crear ese Día del Veterano de Guerra y empezarles a dar montones de beneficios? Incluso en Estados Unidos los gringos tienen un día que se celebra de empleabilidad donde están todos los empresarios y del otro lado no solo soldados, hay mayores, pero que se retiran del ejército y quieren una oportunidad adicional para trabajar independiente de su pensión. Y ellos hacen un día completo de empleabilidad. Eso me parece fabuloso. Y se puede hacer, ¿sí? Tener las hojas de vida de antemano. Entonces miremos que hay buenas ideas que se pueden materializar, ¿oíste? Y gracias, Janet. Las preguntas y teléfonos. Chao. Bueno, La foto. senadora. Ay, la foto. Muchas gracias. La foto. La queremos enviar. No se me vayan, por favor, prendan las cámaras. Antes de que se me vayan, por favor, vamos a tomar la Sí, foto. prendan las cámaras. Carol, Sandra. La carita. Una presidenta berraca como Marta. Sí. Con Mejía Gutiérrez, recuperar el rumbo. ¡Salve la patria, María Fernanda! Nos juntemos todas. María Fernanda, presidenta. Sí, señor, más presidente. Y con los colombianos retornados de la dictadura de Venezuela, cuenta.